Un feliz día para todos. Les saluda su amigo Jorge Ruiz. Es un privilegio compartir con ustedes enseñanzas importantes de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos a inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos para orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Creador, que vives y reinas en el alto cielo. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos gracias, oh Dios, por tu inmenso amor y tu gran bondad. Al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para comprenderla, ponerla en práctica y enseñarla a las personas que aún no la conocen. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche vamos a tratar un tema muy importante que he titulado En la cruz vi la luz. Es un tema muy importante porque nos muestra la experiencia de salvación de un hombre que conoció a Cristo Jesús plenamente en la hora undécima, en el último momento de su vida. Me estoy refiriendo a uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús en la cruz, ya que nuestro amante Salvador fue crucificado en medio de dos delincuentes. Esta historia la encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el capítulo 23, desde el versículo 39 al versículo 43. La palabra de Dios dice: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios tú que estás en la misma condición? A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre no hizo ningún mal y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí nosotros vemos una historia maravillosa que nos deja grandes enseñanzas a cada uno de nosotros. Según el Evangelio apócrifo de Nicodemo, Dimas estaba a la derecha de Jesucristo en ocasión de su crucifixión, y el ladrón que estaba a la izquierda se llamaba Gestas. La palabra de Dios me muestra una serie de acontecimientos que estaban ocurriendo alrededor de la crucifixión de Jesús. La crucifixión era un método de ejecución que se usaba en aquella época, impuesto por el Imperio Romano contra los rebeldes, contra los criminales y contra las personas que cometían crímenes terribles. Entonces, la persona que era crucificada la sacaban a las afueras de la ciudad y la colocaban en un lugar alto. En el caso de Jesús, cuando fue crucificado, a Jesús lo obligaron a llevar un tronco guindado en sus espaldas, como un yugo que iba a constituir el travesaño que iban a clavar en el tronco vertical en donde estaba el Calvario, en el lugar en donde iba a ser clavado. Pero Jesús tenía compañía en medio de su crucifixión. Fueron estos dos ladrones. Los tres murieron en esa ocasión. Pero la historia que les quiero narrar a continuación está centrada en el diálogo que tuvo Jesús con Dimas y con el otro ladrón. Más importante es el diálogo que tuvo Jesús con Dimas, porque él se dejó transformar por los hechos que estaban aconteciendo. Jesús ya había sido azotado, se habían burlado de él, lo habían clavado en la cruz, lo habían puesto en el lugar alto. Según la tradición, a los que crucificaban, los desnudaban y los colocaban para que todo el mundo los viera y se burlara de ellos. Los crucificados sufrían mucho
Una persona que moría por crucifixión debía tener diferentes padecimientos, como por ejemplo insolación, deshidratación. Algunos tenían un shock hipovolémico por la pérdida de sangre que experimentaban al sangrar en las heridas ocasionadas por los clavos y también por las heridas ocasionadas por los latigazos previos que les daban antes de ser crucificados. Algunos también experimentaban un shock ortostático porque estaban clavados en la cruz y las piernas les colocaban un soporte para que las piernas descansaban. Pero como ellos pendían en la cruz, el cuerpo tendía a caerse por efecto de la fuerza de gravedad. Entonces la sangre, parte de la sangre que estaba en el cerebro por la gravedad, empezaba a bajar. Y cuando bajaba, se acumulaba en las extremidades inferiores, haciendo esto que la persona experimentara mareos, posteriormente un síncope y finalmente la muerte. Esa fue la muerte que Cristo experimentó para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Al leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 23, nos damos cuenta que allí ocurre una conversión extraordinaria, y es la conversión de este malhechor llamado Dimas. Es necesario entonces que nosotros analicemos paso a paso qué fue lo que ocurrió, y debemos tener muy en cuenta que la salvación de Dimas fue ya cuando él estaba moribundo, en el último instante de su vida. Hoy hay muchas personas que no quieren entregarse a Jesucristo cuando escuchan hablar de él, sino que algunos dicen que van a llegar a viejo, otros dicen que van a disfrutar su vida, y cuando ya hayan gozado de haber disfrutado su vida o hayan llegado a viejo, es que van a entregar sus vidas al amante Salvador. Nosotros no debemos esperar de estar viejos o acabados para llevarle ya lo último a Jesús, porque tú y yo no sabemos cuándo sea el momento de nuestra muerte, y entonces perecemos y no vamos a tener oportunidad de salvación, ya que la oportunidad de salvación está mientras estamos vivos. Así que entonces vamos a entrar a analizar los detalles importantísimos que podemos sacar de este relato que se encuentra en el libro de Lucas. Antes, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. La palabra de nuestro Dios dice textualmente: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras, expresadas por el apóstol Pablo, nos indican que él dice que está crucificado junto con Cristo, pero realmente, literalmente, fueron Dimas y Gestas los que estaban crucificados con Cristo Jesús en la realidad. De estos dos hombres, uno de ellos experimentó un proceso de transformación extraordinario. Ambos tuvieron las mismas oportunidades, pero uno solo supo aprovechar la oportunidad. Quiero decirles que estos dos ladrones representan a toda la humanidad. Estos dos ladrones estaban allí por sus crímenes, por sus rebeldías, por sus robos. Usted se preguntará, pero yo nunca he robado. Claro, muchos de nosotros le robamos tiempo a Dios, del tiempo que Dios ha dispuesto para nosotros, para que nos consagremos a Él, mediante el estudio de la palabra y mediante la oración. Otros pueden decir, pero yo no soy rebelde. Claro, en algún momento de nuestra vida nos hemos rebelado a cumplir la palabra de Dios, a cumplir sus consejos y sus ordenanzas. Entonces, nosotros hemos hecho cosas semejantes a las que estos hombres hicieron. Y también cualquiera de nosotros pudo haber sido un ladrón, o es ladrón, o se caracteriza por ser una persona rebelde. Quiero decirte
que si tienes algunas de esas características, el Señor Jesús hoy está dispuesto a mostrarte en esta historia lo grande y maravilloso que es Él y la misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 7 horas, de las cuales 6 horas estuvo vivo y 1 hora muerto. En ese tiempo, Él entabló ese diálogo con estos dos hombres, y de allí es que vamos a sacar las enseñanzas maravillosas. Algo pasó en el corazón de este hombre, algo tocó el corazón de este hombre, que él aceptó el llamado del Señor Jesucristo. Y lo que pasó es que él contempló muchas evidencias de lo que estaba pasando en torno a la crucifixión de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 32 y 33. La palabra de Dios dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de morir. Indudablemente el versículo nos está mostrando que Jesús mismo está diciendo que cuando Él fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, cuando Él fuera clavado en la cruz, en aquel lugar alto llamado Gólgota o lugar de la carabela, iba a surgir un proceso que iba a brindar salvación a todas las personas, a todos aquellos que contemplaran el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículo 14 dice lo siguiente: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús toma ahora un acontecimiento que había ocurrido en el pasado. En el libro de Números, el capítulo 21, en el versículo 8 y 9, nos narra lo que aconteció. Y fue lo siguiente: el pueblo de Israel estaba quejándose y murmurando contra Dios. Era un pueblo que se caracterizaba por murmurar y por no aceptar muchas de las cosas que Dios les decía. Ese pueblo había visto las señales que Dios había hecho en Egipto y que los había sacado con mano fuerte. Ese pueblo había visto que Dios había hecho unas cosas tan maravillosas y pronto se olvidaban de lo que estaba aconteciendo. Entonces empezaron a murmurar y Dios les envió unas serpientes venenosas. Estas serpientes venenosas los empezaron a morder y era una mordedura mortal. Cuando ellos vieron que muchos estaban muriendo, tuvieron temor y fueron donde Moisés y le dijeron a Moisés que orara a Dios para que Dios los perdonara. Fueron donde Moisés para que sirviera de intermediario y Moisés oró a Dios y Dios respondió esa oración, porque Dios siempre responde con misericordia. Dios le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce, colócala en un mastil y ponla ya en un lugar alto. Y todo aquel que mire la serpiente colocada en el mastil quedará salvo y no morirá. Todo aquel que contempló a la serpiente en aquel lugar alto, enseguida quedaba sano y no moría. Todo aquel que por la fe contempló eso, vivió y quedó sano. Entonces, este hombre Dimas, el que está al lado de Jesús, él ve a Jesús levantado. Tengan en cuenta que este hombre era hebreo y como hebreo había escuchado la historia que les acabé de narrar de Números 21, porque los hebreos eran muy estudiosos de la palabra de Dios. Este hombre empezó a comprender que hay poder en la sangre de Jesús. Alrededor de la cruz y en los instantes anteriores a la cruz ocurrieron una serie de eventos que fueron los que motivaron a este hombre para que tuviera un encuentro personal con Jesucristo.
Dimas había visto que Jesús había sido puesto en el lugar de Barrabás. Quizás él conocía a Barrabás. Barrabás era un hombre criminal. Barrabás era un rebelde. Barrabás era el que iba a ser condenado. Quizás también este hombre escuchó a los líderes religiosos decir: suéltanos a Barrabás y crucifiquen a este. Quizás también los escuchó decir: crucifíquenle, crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este hombre había visto la oscuridad del día, porque ese día, estando claro, de repente se puso muy oscuro. Este hombre también escuchó a Jesús decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este hombre también escuchó a Pilato decir: no encuentro culpa en él. Y estas cosas fueron quedando en su mente. Hasta que en otra oportunidad Jesús dice unas palabras que están en un salmo profético mesiánico, y es el Salmo 22. Un salmo muy interesante. Miremos lo que dice la Sagrada Palabra en el Salmo 22, el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Es lo que continúa diciendo el Salmo. Pero Jesús solamente en la cruz, vemos en el relato bíblico que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero siguiendo en la lectura del Salmo, nos damos cuenta que hay otras lecciones muy importantes, como una lección que se encuentra en el versículo 17. Dice así: puedo contar todos mis huesos mientras que me miran y observan. El versículo 18 dice: partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Pero tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate en mi ayuda. Dios estaba con Cristo. Este ladrón, Dimas, observó cuando los soldados se jugaron a la suerte el manto de Jesús. Él vio todas esas cosas que estaban aconteciendo. Él se fue llenando de todas esas cosas y esa palabra iba entrando en su mente. El Espíritu Santo entonces obró en él y lo motivó. Él vio la evidencia del poder de Jesús y creyó en ese poder. También quiero contarles que en ocasión de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, todos lo estaban recibiendo con palmas en las manos y con mantos para que él pasara en el pollino en el que venía. Quizás este ladrón estaba allí. Los ladrones buscan oportunidad para robar, y esta era una buena oportunidad. Él pudo haber escuchado el canto de victoria de la gente: bendito el que viene en el nombre del Señor. En ocasión también de cuando Jesús fue al templo y volcó a los vendedores, les tumbó las mesas y les tiró todo lo que tenían ahí, porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, también pudo haberse dado cuenta de ese suceso. Era un suceso que era ruidoso, y también los ladrones aprovechan todos esos tumultos para hacer de las suyas y quitar las propiedades de las personas para ellos mismos. Así que, como él era ladrón, aprovechaba la ocasión. Y Jesús había hecho muchos milagros y eran conocidos por todos. Él los había escuchado, pero aún no le había llegado el momento de entregarse al Señor Jesucristo. Entonces, hubo algo que separó a Dimas de Gesta. Hubo algo que separó la decisión que cada uno de ellos tomaron. Si nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, dice el versículo 39, uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo
y sálvanos a nosotros. Él quería que lo salvara. Ese nosotros incluye a él y también incluye a su amigo. Él quería ser salvo, pero quería ser salvo no producto de una transformación y una entrega, sino que quería ser salvo para ser librado de los dolores y de la angustia que estaba viviendo por las heridas que le habían ocasionado los clavos y los azotes. No cabe duda que ambos querían salvarse, pero inmediatamente, como si fuera una palabra de aliento para que Jesús viera que ese sacrificio era un sacrificio valioso, el otro ladrón, el otro malhechor, reconoce que quiere salvarse, pero no está centrado en la salvación terrenal, sino en otro tipo de salvación. Porque este ladrón dice: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Tú y yo sí merecemos el justo castigo de nuestras obras, pero este hombre ningún mal ha hecho. Al Dimas expresar estas palabras, lo que está diciendo es que él está reconociendo su condición de pecador. Inicialmente, por las evidencias, ya había aceptado a Cristo Jesús. A continuación, él entonces confiesa su pecado, reconoce su maldad. Hay que tener muy en cuenta que ese día que Dimas hace esta declaración, Jesús ya no estaba siendo tan popular, porque sus discípulos se habían apartado de él. Y él, el ladrón, aceptó a Jesús estando en la condición. Estaba ya herido, maltratado, con una corona de espinas, lo habían azotado, insolado, sangrante. No obstante a ello, este hombre entabló un diálogo con Jesús y creyó en él. A diferencia de sus discípulos, a los cuales Cristo con anticipación les había dicho: ustedes me van a abandonar, uno de ustedes me va a entregar. Esos hombres que vieron hacer grandes milagros a Jesús también eran hombres que desfallecieron en el momento de la angustia y de la tribulación. En cambio, Dimas no pide que Dios lo libre de los sufrimientos terrenos. Él no le pide: Señor, que las heridas de los clavos no me duelan. Señor, que las heridas ocasionadas por los latigazos no me duelan tanto. Señor, dame agua. No, él le hace una petición que va más allá. Él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al decir estas palabras, inmediatamente nos damos cuenta que este hombre sabía que Cristo vendría en un reino futuro, lo que nos garantiza que también había escuchado el Salmo 22 y ese conocimiento de esos actos que pasaron en torno a la crucifixión de Jesús vinieron a su mente y le dieron la oportunidad de arrepentirse, aún en la condición en que él se encontraba. Reconoció a Jesús. Este hombre fue salvo, la Biblia lo muestra, y no fue salvo por las obras que había hecho, no fue salvo por guardar la ley, no fue salvo por ser un fiel observador de los principios de la salud, o por ser un fiel en devolver los diezmos y las ofrendas. Él ni siquiera, después que aceptó a Jesús, hizo otra obra, porque inmediatamente él murió después de aceptar al Señor. El enemigo de las almas no pudo evitar que Jesús siguiera salvando, aún estando ya clavado, aún estando ya crucificado. Jesús salvó a Dimas y también le ofreció la salvación al otro ladrón, pero él prefirió vivir en la rebeldía, él prefirió vivir en la ignorancia, no aceptó al Señor y sí salvó a Dimas, porque Dimas aceptó. La sangre de Jesús tiene el poder de salvarnos a todos. Por eso Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En su última hora de vida, Jesús salvó a alguien.
que al parecer no tenía la más mínima oportunidad de salvación a la vista de los humanos que existían en esa época. Porque era un rebelde, porque era un ladrón, porque era un hombre malo. Quiero aclararte que algunos pueden pensar que Cristo le dijo al ladrón Dimas que ese día iba a estar con él en el paraíso. La Biblia demuestra que lo que Cristo le dice es: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hablando de un futuro. Ustedes pueden confirmarlo leyendo en la Biblia en ocasión de la resurrección de Jesús, cuando él sale glorificado de la tumba, se encuentra con él María Magdalena y ésta lo va a abrazar. Y Cristo le dice: un momento, no me toques, aún no he subido a mi Padre, voy pues a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Con esa y otras escenas de la Biblia nos damos cuenta que Jesús estuvo en el sepulcro. Entonces se dejan escuchar de labios de nuestro amante Salvador esas palabras tan hermosas que hoy nosotros las estamos recordando. Hoy es el día de la salvación para ti, hoy es el día de la salvación para mí. A él se le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. La palabra de nuestro Dios dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada uno de nosotros tiene una cruz y esa cruz hay que tomarla para ir a Jesús. Gálatas 6:14 dice: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Hoy quizás tú puedes decir: yo soy un cristiano que acepté al Señor. Hoy quizás tú y yo podemos decir: ya yo estoy con Jesús. Pero resulta que Cristo hace una advertencia y Él dice: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y también dice el apóstol que: pero lejos de mí está el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí. Cuando él está hablando aquí de eso, está hablando de las cosas mundanales, de las cosas terrenas que atan mi vida a esta tierra y que no me dejan tener una comunión íntima con el Padre. Aunque Dimas estaba ya para morir, él se desprendió de todo lo mundanal y su corazón fue transformado. Si hubiese tenido la oportunidad de bajar, seguramente hubiese sido un fiel servidor de Jesús y ya no hubiese sido más ladrón, porque hay muchas evidencias de otros hombres en otras épocas que han sido muy malos, pero cuando tienen un encuentro personal con Jesús, se vuelven buenos, como es el caso del apóstol que escribe lo que leí en Gálatas. El apóstol Pablo era un perseguidor. El apóstol Pablo consintió y aprobó el martirio de Esteban, pero después experimentó la transformación cuando tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Es necesario que tú y yo hoy tengamos un encuentro personal con Cristo Jesús. No importa que nos hayamos entregado al Señor hace 10, 20, 30 o más años. Necesitamos llevar nuestra cruz y todas aquellas cosas que nos gustan de lo que es terreno, de lo que es mundano, debemos clavarlas en la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo, en el sacrificio hecho en la cruz, hay poder para salvación a todas las personas. Recuerden, Cristo dijo: y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No es necesario que nosotros tengamos que ir a tierras de Israel a ver el lugar de la carabela, porque ya no está como era realmente. Lo que tú y yo debemos ver por los ojos de la fe es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y al igual que en la antigüedad el pueblo de Israel vio la serpiente por la fe en el lugar alto, asimismo por la fe yo tengo que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque fue
para nuestra salvación. Esas palabras que Cristo le dijo a este hombre han trascendido todas las épocas y también están disponibles hoy para ti y para mí. El Señor Jesucristo nos dice que hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Sabiendo nosotros todas estas cosas, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos contemplar, valorar, apreciar, respetar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para darnos la salvación. Ese Jesús ya no está hoy clavado en la cruz, sino que está con sus brazos abiertos, esperando que tú y yo vayamos a Él para recibir eterna redención. Dios quiere que tú hoy decidas estar del lado de Él. El Señor Jesús nos hace la invitación que le hizo a Dimas. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? Que la bendición de Dios sea para cada uno de ustedes. Quiero invitarlos finalmente a tener una oración. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, te damos gracias por tu palabra hablada. Permite que tu palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a valorar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.